Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, como siempre. En este vídeo vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les intriga, algo que ha generado mucho interés y conversación. Hoy vamos a hablar de Ande y más específicamente de por qué ella nunca se casó. Pero no se trata solo de eso, vamos a explorar cómo su madurez ha sido un factor determinante en esta decisión, y cómo ha cambiado su perspectiva sobre muchos aspectos de la vida. Prepárense para una charla honesta y reveladora. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyar nuestro trabajo. Ahora sí, vamos a empezar. Seguramente muchos de ustedes conocen a Ande, esta increíble figura pública, actriz, artista, una mujer que ha cautivado a miles con su talento y carisma. Y a lo largo de su carrera, uno de los aspectos que ha generado curiosidad, y a veces hasta especulación, ha sido su vida personal, en particular, su estado civil. A diferencia de muchas otras personalidades, Ande ha optado por no casarse, y eso, queridos amigos, no es un tema menor. No es algo que se tome a la ligera, y detrás de esta decisión, hay una historia, una evolución y sobre todo, una profunda madurez. Cuando hablamos de madurez, no nos referimos simplemente a la edad cronológica, sino a un estado mental, a una sabiduría adquirida a través de experiencias, aprendizajes y, por qué no decirlo, a menudo a través de decepciones. La madurez en Ande se manifiesta en su enfoque hacia la vida, en sus prioridades, en su autoconocimiento y en la forma en que valora sus propias necesidades y deseos. Históricamente en muchas sociedades el matrimonio ha sido considerado un hito fundamental en la vida de una mujer, casi un requisito para la realización personal. Y si bien para muchas personas sigue siéndolo y es una elección maravillosa, la realidad es que las mujeres de hoy, y especialmente figuras públicas como Ande, tienen la libertad y la capacidad de redefinir esos paradigmas. Ande, con su inteligencia y su voz, está demostrando que la felicidad, el éxito y la plenitud no están intrínsecamente ligados a un anillo en el dedo o a un estado civil específico. A lo largo de los años hemos visto a Ande crecer profesionalmente, hemos sido testigos de su evolución como artista, de cómo ha asumido roles cada vez más complejos y desafiantes, y cómo ha conectado con su audiencia de una manera muy auténtica. Esa misma autenticidad es la que, creemos, se traslada a su vida personal. Su decisión de no casarse, lejos de ser una negación del amor o del compromiso, parece ser una afirmación de su propio camino, de su independencia y de su capacidad para definir su propia felicidad. Podemos imaginar que su madurez le ha permitido comprender que el matrimonio, como institución, requiere una preparación y una comprensión profunda de lo que implica. Quizás ha llegado a la conclusión de que no ha encontrado a la persona con la que compartir esa etapa, o tal vez simplemente ha decidido que su vida, tal como está, le proporciona la satisfacción y el propósito que busca. Y eso, amigos míos, es un nivel de autoconocimiento que muchas personas tardan años en alcanzar. Piensen en esto, la madurez nos enseña que no tenemos que seguir las expectativas sociales o las presiones externas. Nos permite discernir lo que es verdaderamente importante para nosotros, y no tener miedo de perseguirlo, incluso si va en contra de lo establecido. Ande parece haber abrazado esta filosofía. Su vida, tal como la presenta públicamente, irradia una energía de libertad, de empoderamiento y de una profunda conexión consigo misma. Quizás para Ande el concepto de pareja, de relación, no se limita a la estructura tradicional del matrimonio. Es posible que valore relaciones profundas, significativas y duraderas, pero que no sienta la necesidad de formalizarlas bajo el rito matrimonial. Y eso es completamente válido. La madurez también nos enseña a valorar la calidad sobre la cantidad, la autenticidad sobre la apariencia. Además, recordemos que Ande es una persona que ha estado expuesta a la opinión pública desde muy joven. Haber navegado por las aguas del estrellato con sus luces y sus sombras, seguramente le ha dado una perspectiva única sobre las relaciones y sobre la importancia de proteger su espacio personal y su bienestar emocional. La madurez, en este sentido, es también una forma de autoprotección, de establecer límites sanos. Es interesante pensar en cómo la sociedad tiende a juzgar las decisiones de las mujeres, especialmente cuando éstas se desvían de la norma. Una mujer soltera en algunas culturas todavía puede ser vista con cierta sospecha o lástima. Pero figuras como Ande, con su éxito y su confianza, están ayudando a cambiar esa narrativa. Están demostrando que la soltería no es sinónimo de fracaso ni de soledad, y no que puede ser una elección consciente y enriquecedora.
La madurez de Ande se traduce probablemente en una comprensión profunda del amor. Quizás ha aprendido que el amor no es solo un sentimiento romántico, sino también compañerismo, respeto, admiración mutua y sobre todo, la libertad de ser uno mismo. Y si no ha encontrado ese equilibrio perfecto en una pareja, o si simplemente prefiere experimentar el amor en otras formas, es su derecho y su elección. Otro aspecto a considerar es cómo la madurez puede haber influido en sus expectativas. A medida que maduramos, nuestras prioridades cambian. Lo que buscábamos a los 20 años puede no ser lo mismo que buscamos a los 30 o a los 40. Ande, al igual que muchas personas, ha evolucionado. Su enfoque en su carrera, en su crecimiento personal, en su bienestar, puede ser ahora su máxima prioridad. Y el matrimonio, si bien puede ser una fuente de felicidad, también puede ser una fuente de distracciones y de compromisos que, en este momento de su vida, quizás no desea asumir. La madurez nos enseña a ser honestos con nosotros mismos sobre lo que realmente queremos y lo que podemos ofrecer en una relación. Si Ande siente que aún no está lista para el compromiso del matrimonio, o que no ha encontrado a la persona adecuada que se alinee con sus valores y sus metas, entonces su decisión de no casarse es un acto de honestidad y de respeto hacia sí misma y hacia sus potenciales parejas. También es importante recordar que la vida de Ande está llena de viajes, de rodajes, de eventos sociales. Su carrera exige una gran cantidad de tiempo y energía. Quizás en este momento un matrimonio requeriría un nivel de compromiso y de ajuste que no es compatible con su estilo de vida o con las exigencias de su profesión. Y esa es una decisión pragmática que nace de una visión clara de sus circunstancias. Además, su madurez le ha permitido probablemente desarrollar una red de apoyo sólida, compuesta por amigos, familiares y colegas en los que confía y que la quieren incondicionalmente. Esta red de afecto y apoyo puede suplir, en muchas ocasiones, la necesidad de una pareja romántica formalizada. No se trata de que no necesite amor, sino de que encuentra amor y conexión en diversas facetas de su vida. La clave aquí es la elección consciente ***. Ande no está evadiendo el matrimonio por miedo, ni por falta de oportunidades, sino que parece haber llegado a un punto en su vida donde ha evaluado sus opciones y ha decidido que su felicidad reside en un camino diferente. Y eso es algo que debemos aplaudir y respetar. Su mensaje implícito en su decisión es poderoso: la vida es un viaje personal, y cada uno tiene el derecho de definir su propio destino. La madurez nos da la valentía para hacerlo. Nos permite liberarnos de las cadenas de las expectativas ajenas y construir una vida que sea auténtica y plena para nosotros. Por eso, cuando hablamos de Ande y su decisión de no casarse, no estamos hablando de una ausencia, sino de una presencia. La presencia de su propia voluntad, de su propia felicidad, de su propia definición de lo que significa una vida plena. Su madurez no solo ha cambiado su perspectiva sobre el matrimonio, sino sobre la vida en sí misma, sobre lo que realmente importa y sobre cómo quiere vivirla. Y creo que esa es una lección valiosa para todos nosotros. Independientemente de nuestro estado civil, de nuestra profesión o de nuestro origen, todos podemos aprender de la fortaleza y la autenticidad de Ande. Podemos aspirar a desarrollar esa misma madurez que nos permite tomar decisiones que nos hagan felices, incluso si esas decisiones no encajan en los moldes tradicionales. En resumen, hemos explorado las razones por las que Ande nunca se ha casado, enfocándonos en cómo su madurez ha sido un factor clave en esta decisión. Hemos visto que no se trata de una falta de deseo de amor o de compañía, sino de una elección consciente, basada en el autoconocimiento, en la valoración de su propia felicidad y en una comprensión profunda de lo que implica una relación y el matrimonio. Su trayectoria nos muestra que la plenitud y el éxito pueden venir de diversas formas, y que la valentía de seguir nuestro propio camino es, quizás, la mayor muestra de madurez. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en esta conversación. Espero que les haya resultado interesante y reflexiva. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la madurez juega un papel tan importante en las decisiones de vida? ¿Han experimentado ustedes mismos un cambio de perspectiva similar a medida que han madurado? Dejen sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si les ha gustado este vídeo y creen que puede ser de valor para alguien más, por favor, denle un gran ***, me gusta ***. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y si aún no están suscritos a nuestro canal, ahora es el momento. Hagan clic en el botón de
Asterisco asterisco suscribirse asterisco asterisco y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.